Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, la golpiza que recibieron varios internos del Centro de Resocialización El Redentor en la capital colombiana, en Bogotá, y que quedó registrada en video. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre y allí se observa cómo un uniformado agrede a un joven semidesnudo, quien le suplica en medio de gritos que se detenga. La noticia, el escándalo produjo la destitución de 7 uniformados, de los cuales 2 ya fueron llamados a interrogatorio. Por los hechos podrían pagar hasta 15 años de prisión por delitos relacionados con tortura. La Procuraduría, ante la gravedad de los hechos, es decir, la Procuraduría General de la Nación, ya asumió la investigación de este caso. El punto clave de la noticia, las imágenes abrieron el debate sobre cuál es el trato que reciben los menores de edad en este tipo de centros y sobre si los internos tienen en realidad una atención especializada que permita su reincorporación a la sociedad, o si por el contrario, muchos están fuera de control. El programa La Noche obtuvo una serie de videos de cómo días atrás los mismos jóvenes maltratados habían intentado fugarse amenazando a los policías de infancia y adolescencia que los vigilaban. En el sur de Bogotá está ubicada la denominada Escuela de Formación Integral El Redentor, pero muchos simplemente le conocen como la Correccional. Es un lugar vigilado por la Policía Nacional, pero a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, cuyo propósito es resocializar a quienes como menores de edad hayan incurrido en algún ilícito. Pero también ha sido escenario de reiterados intentos de fuga, algunos de ellos con un final mortal. Es adentro de esos muros donde el pasado 28 de septiembre se registró un hecho que alarma a diferentes sectores de la sociedad. ¿Quién no escucha? ¡Boca abajo! ¡No saques boca abajo! ¡No saques boca abajo! ¿Qué? ¡Boca abajo! El cacique. Cállese, marrano triplico. Así no es hombre, ¿no? Así no es muy hombrecito. Así no es muy hombrecito, ¿no? Así llora con una nena. Así no te crees malo, ahí no te crees malo. Ya varón, así como lo es con nosotros, ya varón. Ya barrea. Casi mata al Maranito, déjalo. ¿Quién no escucha? En el material audiovisual se ve como un uniformado, con un palo en mano, golpea en repetidas ocasiones a uno de los internos. ¡No saques boca abajo! ¡No saques boca abajo! ¿Qué? Las agresiones no solo se remiten a lo físico, sino también a lo verbal. Todo esto mientras el joven no para de llorar pidiéndole que se detenga. Así no es muy hombrecito, ¿no? Así llora con una nena. En las imágenes se evidencian las marcas de maltrato físico en las espaldas y piernas de los jóvenes que permanecen boca abajo en ropa interior. Ya barrea. Las autoridades indican que los uniformados reaccionaron de manera indebida, luego de producirse un intento de fuga masiva y una reacción agresiva por parte de los jóvenes. La policía ordenó apartar de sus tareas en la unidad de infancia y adolescencia a 7 uniformados. 2 ya fueron llamados a interrogatorio. El video es muy diciente, allí nosotros observamos claramente que están siendo objeto de maltrato físico, maltrato verbal y pues la justicia será la que entre a determinar los hechos en los que ellos incurrieron. ¿Quién no escucha? Para Mario Gómez, fiscal delegado para delitos contra la infancia y la adolescencia, esa situación constituiría un caso de tortura. Podría justificar actos inhumanos de trato cruel, desproporcionado, exagerado, violento, que calificaría eventualmente dentro del tipo penal de tortura.
Los invitamos a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden hacerlo utilizando el hashtag numeral La Noche El Redentor. Numeral La Noche El Redentor y respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que los centros de atención especializada cumplen o no con su misión de resocializar a los menores infractores? Esa pregunta la hacemos a propósito de este video que acabamos de presentarles, en el que esos mismos jóvenes que son agredidos de manera violenta, indolente por parte de estas autoridades, de estos policías, pues también mostramos cómo en días anteriores esos mismos jóvenes habían intentado fugarse de este centro especializado. Voy a saludar hasta ahora a Alejandro Rodríguez. Él es exinfractor del Código de Infancia y Adolescencia, representante saliente del proyecto Sueños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Alejandro estuvo detenido por un delito grave en varios centros de atención especializada para el menor entre mediados del año 2015 y finales del año pasado. Por esa razón hemos querido analizar desde su perspectiva lo que representan esas imágenes. Alejandro, bienvenido a la noche. Buenas noches, Jefferson. Buenas noches a todos los televidentes. Primero hay que comenzar diciendo que entristece, que realmente es un acto que es repudiable, sobre todo de la fuerza pública, pero tampoco hay que desconocer que de alguna manera es un acto que es repetitivo. Resulta que la policía, por lo contrario a muchas acciones que se deben tomar, debe ser el primer garante de los derechos del menor, debe ser el primer respondiente, y me inquietó mucho en la grabación que había un policía que sí sabía como el proceder y el actuar. Entonces, ¿qué pasa con los otros? Creo que lo más denigrante en este caso es someter a los jóvenes, ya estando reducidos, a una situación en la que sí se puede llamar tortura, puesto que ya están reducidos, están al interior del plantel y aún así siguen agrediéndolos tanto verbalmente como físicamente. Creo que el gran factor acá es la causa emocional y psicológica para estos jóvenes, porque de una u otra manera el ser humano asimila los golpes, los puede volver a sanar, pero de todas maneras no se puede sanar esa falla psicológica que tienen. Alejandro, usted estuvo en uno de estos centros de atención especializada hasta el año pasado, hasta finales del año 2017. ¿Es frecuente que sucedan este tipo de actos al interior de estos lugares? Realmente este acto se hace como un acto de contención, es cuando hay un intento de fuga y entran esos uniformados directamente a la institución a hacer pues obviamente esta contingencia. Es normal que suceda, lo que no es normal es que se den las agresiones, pero terminan dándose. En lo que conocí dentro del sistema, he conocido casos donde hay personas con fracturas producto de esas mismas agresiones que suceden allá. Entonces se puede decir que de una u otra manera estos actos generalmente tienden a ser hostigantes de manera física contra la represión de un intento de fuga. Alejandro, pero también muchos ciudadanos se preguntan, inclusive muchos de los que participan a través de nuestras cuentas de Twitter de este análisis, ¿de qué manera controlan a unos jóvenes que están generando actos violentos? Le voy a preguntar puntualmente por lo que sucedió ese día. Nos contaban fuentes directas de este centro de atención especializada que ese mismo día personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no pudo estar en ese lugar porque su vida corría peligro. Tenían miedo de que esos jóvenes estuvieran armados y los atacaran con armas cortopunzantes. Pues mira, creo que esencialmente para esto se conformó pues infancia y adolescencia en la policía. Aparte de esto, los funcionarios del ICF son personas que tienen que estar disponibles las 24 horas del día, sobre todo los defensores de familia, por ese tipo de eventualidades. Entonces, me parece que sí es una gran falencia no estar presente o desconocer que por razones que pues probablemente su integridad corra peligro, no pueden estar garantes del derecho que debería ser estar dentro de la institución. Ya una vez reducido, estos muchachos que intentaron fugarse, pues pudieron haber actuado para intervenir y evitar esta agresión. Además de eso, pues... Pero si estuvieran armados, es que esa es la pregunta. Porque lo que pasa es que como hay un temor interno y es lo que hemos querido hoy analizar y de alguna manera explicarle a nuestros televidentes, y es que si estos menores al interior de este centro de atención especializada están armados
Y al interior, digamos, de estos lugares no hay policía porque, según nos han explicado, los policías tienen que estar alrededor de estos centros. ¿No están en riesgo las mismas personas, los mismos operadores, los mismos defensores de familia? Claro, sí, mira, de hecho se reconoció, la Procuraduría lo reconoció el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que en medio de sus controles, tanto policiales como dentro de los filtros del programa, hay personas y hay jóvenes que ostentan armas cortopulsantes y realmente son un peligro para ellos. Pero pues obviamente para esto existe la fuerza pública, ellos entran a hacer su acto de contención, pues como el mismo general lo expresa durante las declaraciones que ha dado en los medios públicos, entran, hacen su acto de contención. De hecho, hay un policía herido, hay policías que están apuñaleados por este hecho, hay policías que están de una u otra manera, se ven en riesgo su integridad física y sí es un peligro, pero de todas maneras no hay que desconocer que son jóvenes, no hay que desconocer que son muchachos que, si bien son llevados a esto, son llevados por un proceso pedagógico que no ha sido efectivo, por un proceso pedagógico que ha tenido muchas falencias. Incluso antes de entrar a este centro de formación, esos jóvenes han sido vulnerados de muchas maneras y el resentimiento que cargan frente a esas diversas situaciones son los que los generan a dar ese ataque, a producir esa actuación en contra tanto de la fuerza pública como de la misma sociedad. Hemos querido invitar a Alejandro Rodríguez porque él vivió lo que ustedes están viendo en estos videos que fueron dados a conocer a través de redes sociales. Una serie de videos que conoció el programa La Noche dan cuenta también de cómo varios internos intentaron fugarse antes de ser brutalmente maltratados por un grupo de policías. En el material audiovisual se observa a los jóvenes armados dentro del centro de resocialización. También se evidencia cómo algunos internos atacan con piedras a los agentes que vigilan desde las garitas o puestos de control. La Escuela de Formación Integral El Redentor está dividida en 3 pabellones, uno para mujeres, otro para jóvenes entre los 14 y los 17 años y el más grande para las personas de los 18 hasta los 28 años, adultos que cometieron su delito siendo menores de edad. Es precisamente en este pabellón en el que suceden el mayor número de incidentes que alteran la tranquilidad del sector. Riñas e intentos de fuga son frecuentes en el lugar. Tan frecuentes que horas antes de realizar este reportaje logramos registrar estas imágenes que ustedes ven en sus pantallas. Un joven de tez morena quien logró saltar el muro de alambre de púas que protege el lugar para tratarse de escapar. Se presentan con tanta regularidad que incluso conocimos una serie de videos de momentos previos al hecho que escandaliza a Colombia, donde un grupo de jóvenes son maltratados por la policía. Varios de esos jóvenes son los mismos que aparecen en estas imágenes, tratando de trepar las garitas para escapar del lugar. Ahí se subieron por la garita a la mitad de 5-8. Sí, acá ya veo que está arriba, ahí está manoteando, ya le digo con coordinación. Los internos utilizan las cobijas para trepar los alambres de púas. En uno de los momentos de la grabación, el agente es descubierto por los jóvenes quienes lo atacan con piedras. Aquí se puede observar a uno de los internos quien llega hasta la reja y amenaza a uno de los agentes con lo que parece ser un machete. Aquí es la parte de Redentor, que así están agrediendo la parte interna, ahí no hay En el programa La Noche siempre están los protagonistas de la noticia. Quiero saludar hasta ahora a Juliana Pungilupi. Ella es la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Está nuevamente con nosotros. Queremos agradecerle, directora, por estar en este programa La Noche. Bienvenida. Buenas noches, Jefferson. Gracias por tenerme aquí. El gusto es nuestro. Directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, es importante para el país
y para los latinos que hasta ahora nos ven en todo el continente americano, conocer su opinión precisamente sobre estas imágenes que han generado una profunda indignación, pero también han abierto el debate sobre la atención que se le está dando a estos menores en estos centros, a los menores infractores. Para usted, ¿qué representa este video? ¿Cree usted que la policía de alguna manera actuó de manera incorrecta al reprimir de esta forma esta andanada, este motín de menores infractores? Bueno, lo primero que hay que aclarar, Jefferson, es que el Redentor consta de 3 centros especializados de atención. Uno de ellos es para mujeres, otro para menores de edad y otro para adultos. En donde ocurrieron los hechos es uno de los centros en los que había o hay jóvenes entre 18 y 28 años. No se trató de menores de edad. Nada justifica el exceso o el uso excesivo de la fuerza, nada, ni la violación a los derechos humanos, pero se trataba de jóvenes que ya habían, muchos de ellos ya habían estado en cárceles de adultos, porque el sistema de responsabilidad penal adolescente establece que las penas que de estos infractores o de estos jóvenes infractores las tienen que terminar en estos centros aun cuando ya superen los 18 años. Y en algunos casos, si ellos se han evadido, es decir, se han escapado de estos centros de atención y los vuelven a capturar siendo ya adultos, los devuelven a estos centros de atención. Entonces estamos trabajando, se trata de estar en unos centros en los que se debe aplicar una metodología para unos jóvenes entre 14 y 18 años que es de carácter restaurativo, pedagógico y diferenciado, como establece el sistema de responsabilidad penal adolescente. Estos principios y este espíritu restaurativo no necesariamente aplica para unos jóvenes que ya son adultos, que ya muy probablemente deberían estar en centros de reclusión acordes a su edad. ¿A su juicio hubo extralimitación de la fuerza por parte de la policía? Claramente, y por eso hubo las sanciones que ya hay, y ya hay policías sancionados, la policía y todos hemos rechazado el uso excesivo de la fuerza. En el caso del ICBF, estamos colaborando con las investigaciones del procurador y de la fiscalía, y internamente vamos a hacer nosotros nuestra propia investigación desde la Dirección de Aseguramiento de la Calidad para ver si se violaron los protocolos. Lo que nos dicen es que el equipo supervisor del ICBF no se encontraba en el centro de atención, había sido retirado porque la vida de los supervisores estaba en riesgo. Cuando llaman a la policía, que llega un poco tarde según los operadores, ya la situación estaba tan difícil, llega el SMAT, sacan a nuestros supervisores del centro y ellos, según el reporte, no conocen de esos abusos de la fuerza pública. No, evidentemente, directora, hubo uso excesivo de la fuerza, tal y como lo ha dicho usted, lo ha dicho la Procuraduría, lo han dicho los mismos operadores, pero al mismo tiempo llama la atención. Usted me dice algo muy importante, me dice que el equipo de supervisores del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no estaba presente precisamente porque su vida pues corría peligro. Se preguntaría uno, ¿cómo puede entonces enfrentarse al interior de estos centros de atención especializada estos brotes de violencia cuando un grupo de jóvenes de 14 a los 18 años o inclusive de más edad ponen en riesgo la vida de las mismas personas que están velando porque ellos se resocialicen? Total, creo que el tema recae en evitar que se caliente tanto la situación para que ya cuando uno llegue ya la situación está, digamos, fuera de control. Lo que necesitamos fortalecer es las medidas de seguridad en este centro especializado. La policía brinda la seguridad al ingreso y en la periferia de estos centros, y en los últimos años o en los últimos meses solo ha asignado a 5 policías para todo el complejo. Quiere decir que en este centro solo había 2 policías controlando todo el centro.
Entonces, en las garitas, por ejemplo, no hay policías. Hay un déficit de seguridad por parte de la policía. También hay muchos problemas hay muchas necesidades en términos de la detección de metales al ingreso. Ya la Secretaría de Seguridad del Distrito acaba de asignar un arco de detector de metales, los equipos Garrett y una silla de detección de metales para la entrada. Pero al mismo tiempo, porque estos menores están muy armados, precisamente el saqueo se inició a las 2 de la mañana porque ingresaron a la oficina de coordinación de los operadores, a la enfermería y a la cocina a sacar utensilios, desvalijaron las tejas porque utilizan todos esos materiales para fabricar sus propias armas. Entonces, hay muchas necesidades. Entonces, por un lado tienen sus propias armas y por el otro también están entrando sustancias psicoactivas. Estos menores se encontraban bajo los efectos de las drogas, dicen los operadores, muy agresivos. Entonces, también se requieren unos perros para que al ingreso puedan controlar el ingreso de sustancias psicoactivas, y lo que está pasando, la norma, es que los jóvenes generan amotinamientos con sus mismas armas cortopunzantes que tienen, distraen a los operadores y a los supervisores para que puedan, cuando todos están como distraídos, un par de ellos se retiran hacia la periferia, digamos hacia los muros del centro de atención, donde reciben lo que se denominan bombas, que son unos paquetes como de tela, donde les entran la droga y les estaban entrando todas las armas cortopunzantes. Entonces hay muchos retos en términos de la seguridad de estos centros de atención especializada, y sobre todo lo que vimos hoy cuando estuve esta mañana es que hay unas oportunidades enormes de uso del tiempo libre. Estos menores necesitan tener un proyecto de vida para no estar agresivos, para estar distraídos. La infraestructura deja mucho que desear y por eso vamos a hacer todo lo posible para ver cómo se consiguen otras infraestructuras. Esa es responsabilidad de los entes territoriales. Vamos a trabajar con el distrito. Muy importante, directora, esta descripción tan clara, tan detallada que usted nos entrega en 3 aspectos que le quiero preguntar a Alejandro Rodríguez, que nos acompaña el día de hoy y estuvo en estos centros de atención especializada y conoce de manera precisa también todo lo que usted está describiendo, Alejandro. El primer punto que tocaba la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar son las armas cortopunzantes. ¿Qué tan fácil es al interior de estos centros que los menores tengan acceso a estas armas o que ellos mismos las confeccionen, las armen? Pues la confección es de fácil acceso, pues teniendo en cuenta, Jefferson, que siempre en los talleres, en lo mismo que definía la doctora, en los comedores, encuentran herramientas para poder fabricarlas. La entrada, digamos que no es imposible, de alguna manera se hace, tampoco es en un nivel que digamos sea pues de alto fluencia. Simplemente hay que tener en cuenta que esa ausencia de la policía permite que todo esto suceda. Esa ausencia, esa carencia de que no haya la suficiente personal para manejar más o menos 340 internos dentro de la institución, y ver que desde las afueras están pasando esas armas cortopunzantes más el consumo de sustancias que altera y motiva de alguna manera estos motines. Entonces, es esa carencia de que el Estado, la presencia policial del Estado, no está haciendo su función, porque la cantidad de armas que se fabrican allá no pueden ser las pertinencias para un motín. Y de alguna manera tampoco son las contundentes para un motín, es las que ingresan de afuera, las que son realmente contundentes para poder generar ese daño, digamos, explosivo. ¿Todos están armados? Esto. No ¿La todos mayoría? están armados. No, o sea, pero los que están no. armados son los que ponen las condiciones internamente, amenazan a los que quizás sí están convencidos de ese proceso de resocialización. Internamente, obviamente, las personas que toman esa decisión de fuga
son las que motivan el resto del personal, y el que se opone a esto, el que no quiere llevar el proceso pedagógico como debería ser, son aquellas personas que se ven también involucradas en las agresiones. Esos internos que están allá, esos jóvenes que quieren llevar un proceso bien, un proceso estable, pero no son partícipes de esta fuga, también reciben ese tipo de agresiones y en muchas ocasiones tienen que resguardar al interior de las secciones su propia vida. Salvar su vida. La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también hablaba de un segundo punto, y son los estupefacientes. ¿Cómo ingresan estas sustancias ilícitas al interior de esos centros? Pues mira, las familias disfuncionales tienden a generar ese tipo de también suministros. La misma familia, los mismos integrantes paternos y maternos de cada joven son los que en su momento, dentro de sus objetos personales, dentro de su misma ropa, llevan ese tipo de sustancias y se las suministran. Algunas de pronto porque obviamente en los estamentos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no está permitido ingresar a otra persona que no tenga parentesco de consanguinidad con el joven. Entonces no puede decir que el suministro entra de un factor externo como un amigo. Es siempre la familia el que está generando ese tipo de suministro a los jóvenes. No es un suministro como una olla de barrio, pero el más mínimo suministro puede crear una alteración en la persona, más dentro de una institución que lo que promueve no es el tratamiento de esos alucinógenos, porque no tiene cómo, lo que promueve es la abstinencia de ellos. Alejandro, y un tercer punto, esas bombas, esas bolsas que lanzan desde el exterior, que me llamó mucho la atención, lo planteaba la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¿Por qué se presenta esto? Uno pensaría que los perímetros que están alrededor de estos centros de atención especializada de menores deberían estar custodiados por la policía, pero de una manera tan fácil entra la droga, la lanzan desde afuera y ya dentro de ese mismo centro ya los jóvenes pueden acceder a ese tipo de drogas. Precisamente por eso mismo, o sea, no hay la presencia de la autoridad competente para esos temas, las garitas solas, afuera en el perímetro no hay tampoco un custodio, no hay una rutina en la que pasen frecuentemente patrullas a supervisar todo ese tipo de situaciones, y además yo diría que de todas maneras es un caso fortuito, no es un caso que sea del común, no es un diario vivir, no todos los días se lanza una bomba pues por encima de las paredes del Redentor. Igual quiero enfatizar en algo muy importante, y es que la solución tampoco es de pronto dando los esfuerzos como perdidos en cuanto a la implementación del centro del Redentor, porque es que hay que tener que es el centro en Bogotá el más grande. El Bogotá es uno de los centros que recientemente se le hizo adecuaciones para precisamente poder brindar esos programas formativos que, si bien quiero enfatizar que son para mayores de 18 años en alguna parte del Redentor, eso también tiene que ver con los programas que se le brindan, porque si el joven ya cumplió su mayoría de edad, y no es decir vamos a penalizarlo como mayor, sino también darle las herramientas de educación para que este joven salga adelante. Lo que pasa es que esto hay que reconocer lo que viene desde administraciones muy recientes como la de la doctora Cristina Plazas. El proyecto Sueños, cuando la doctora Juliana habla del proyecto de vida, es porque realmente no ha visto de pronto al interior de la institución que hay un proyecto que se llamaba Proyecto de Vida, hoy en día se llama Proyecto Sueños, que incentiva capacitaciones educativas, que es lo que realmente los jóvenes de 18 años que están a puertas de salir de una institución a enfrentarse a la vida civil y necesitan herramientas para poder laborar, eso es lo que efectivamente generaría que ese índice de todas estas fugas, de todas estas condiciones de consumo de spa se minimice. Pues estamos con Alejandro Rodríguez, exinfractor del Código de Infancia y Adolescencia, es representante saliente del Proyecto Sueños del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Lo hemos invitado también porque Alejandro estuvo detenido por un delito en diferentes centros de atención especializada. Tenemos la perspectiva de él, que lo vivió en carne propia, vio cuando también se presentaban este tipo de motines, cuando habían intentos de fuga. También vivió los atropellos que muchas veces ejecutan las autoridades al interior de estos centros de reclusión, y al mismo tiempo está con nosotros la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi. Voy a hacer una primera pausa, ya vuelvo con usted, directora, porque hay más temas que queremos analizar con usted sobre lo que está sucediendo con la atención a estos menores que buscan una resocialización. La gran pregunta en este momento que le estamos planteando también a nuestros televidentes
Es decir, ¿usted cree que estos centros de atención especializada están cumpliendo o no con su misión de resocializar a los menores infractores? Continuamos en este programa La Noche. A propósito de la polémica desatada tras conocerse el video de la golpiza que recibieron varios internos del Centro de Resocialización El Redentor en la ciudad de Bogotá, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tal y como lo escuchábamos anteriormente, recordó también que estas instituciones, bajo su supervisión, en estos lugares está prohibido el uso de la fuerza. Según el sistema de responsabilidad penal para adolescentes que rige en Colombia, en los centros de formación integral de menores infractores, la resocialización tiene un carácter pedagógico y restaurativo. Para unos, en su libre parecer, podría ser concebido como un sitio de castigo a una contravención. Para otros, es el escenario preciso para forjar un proyecto de vida y su camino hacia el progreso personal. Son los centros de reeducación, conocidos también como escuelas o centros de formación integral de menores infractores, lugares al que son conducidos los jóvenes entre 14 y 18 años de edad que hacen parte del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Es decir, los menores que están bajo los procedimientos establecidos por el Código de Infancia y Adolescencia debido al cometimiento de presuntos delitos. Una consigna bajo la luz de la ley allí debe ser clara. Estos sitios no son centros carcelarios ni penitenciarios. Uno siempre se encuentra o tiene el concepto de que es una cárcel y en el cual tiene uno que pararse duro porque se la van a querer montar a uno. Pues uno siempre entra con ese concepto, pero con el pasar del tiempo ya me di cuenta que ya era otra cosa, ya fue cambiando. Ya cambió de un concepto más delictivo a un concepto más educativo. Ello tiene que significar en la práctica que el enfoque de la sanción es pedagógico, pues el sistema está diseñado no como un sistema represivo, sino restaurador. Lo que sabemos del sistema de responsabilidad penal adolescente es que tiene un carácter pedagógico, restaurativo y diferenciado, que quiere decir que el uso de la fuerza es totalmente prohibido. Cuando un adolescente es declarado responsable penalmente y se observa que hay lugar a la imposición de una sanción, la autoridad judicial puede aplicarle alguna de las establecidas en el Código de Infancia y la Adolescencia. Entre ellas, no privativas de libertad, amonestaciones, no tiene duración establecida. Imposición de reglas de conducta, no podrá exceder los 2 años. Prestación de servicios a la comunidad, no exceda de 6 meses. Internación en medio semicerrado, no podrá ser superior a 3 años. Sanción de privación de la libertad en un centro de atención especializada por un periodo de 2 a 8 años. Educadores y equipos psicosociales son quienes hacen seguimiento al cumplimiento de las respectivas sanciones privativas de la libertad en los centros de reeducación de menores. Sin embargo, la atención en estas instituciones sigue enfrentando algunos desafíos en su funcionamiento y seguridad, porque también hay mayores de edad. La razón, quienes cumplen 18 años y tienen procesos pendientes dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes deben continuar dentro del mismo complejo. Vuelvo con Juliana Pungilupi, ella es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Colombia. Doctora Pungilupi, la Procuraduría General de Colombia, el pasado 23 de mayo, según lo reveló la FM que dirige Luis Carlos Vélez, en ese documento la Procuraduría ya había hecho unas advertencias sobre estos casos de agresividad que se estaban presentando entre menores infractores. Me gustaría saber, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde esa fecha hasta hoy, ¿qué ha hecho? ¿Qué le respondió a la Procuraduría, teniendo en cuenta que este llamado de atención ya se había hecho? La carta que mencionan se la dirigieron a la directora regional de Bogotá, que es la que supervisa al operador de este centro de atención especializada. Ella lo que me dice es que intentó de muchas formas hacerle el llamado a la policía de mejorar la seguridad para que no entraran estas armas cortopunzantes. Sí ha sido recurrente este tipo de amotinamientos. Y de nuevo lo que demuestran es que hay muchos retos de reestructuración de este sistema de responsabilidad penal adolescente, del manejo que se le dé a estos jóvenes y que probablemente el
énfasis restaurativo y pedagógico que tiene el sistema de responsabilidad penal adolescente, que está hecho para los jóvenes o los adolescentes entre 14 y 18 años, claramente no es suficiente para manejar adultos entre los 18 y 28 años, que muchos de ellos ya habían estado en cárceles de adultos como La Picota, que como sabemos tristemente son escuelas del delito. Sí, tristemente, doctora Pungilupi, pero no me queda claro, ¿cómo explicar entonces que si se tomaron estas medidas durante ese tiempo, desde el momento en el que la Procuraduría hizo ese llamado de atención, ¿por qué siguió sucediendo? ¿Por qué, por ejemplo, esos jóvenes terminaron con armas cortopunzantes, tal y como lo señala este video en el cual también aparecen los policías agrediendo a esos menores infractores? La directora regional lo que me dice, pues porque esto es una entidad descentralizada y ella supervisa al operador, es que ella sí conocía que había habido situaciones ¿cómo se dice?, de amotinamiento por parte de estos jóvenes. En muchos casos se tuvo que llamar a la policía, pero se manejaron. Ese es el sistema de información misional. Recordemos que el ICBF maneja muchos operadores y se maneja todo con un sistema de información misional, donde si no hay reportes que sean, digamos, extraordinarios, pues no se considera que se deben tomar medidas. En esos reportes nunca se dijo que en los amotinamientos anteriores se ha utilizado excesivamente la fuerza, sino simplemente se dice que se llama a la policía y en algunos casos al SMAT y que se normaliza la situación. Esos son los reportes que le llegan al ICBF, pero de nuevo, aquí no se trata de evadir ninguna responsabilidad. Internamente, si tenemos y si encontramos que se han violado los protocolos en algún caso, se tomarán las medidas y sanciones correspondientes. Doctora Juliana Pungilupi, directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, le agradecemos que nos haya atendido, nos haya respondido todas estas preguntas de manera tan clara. Era importante en este momento la voz del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para saber qué están haciendo y a qué se comprometen luego de este video que genera una profunda indignación no solamente en Colombia, sino en el continente americano. Muchas gracias, directora, por habernos acompañado. Gracias, Jefferson. Buenas noches. Buenas noches. Alejandro Rodríguez está con nosotros, exinfractor del Código de Infancia y Adolescencia. Alejandro, ya en la parte final quiero que hablemos un poco de su experiencia personal. A juzgar por lo que usted vivió al interior de estos centros especializados, ¿usted cree que se está cumpliendo sí o no esa función de resocializar a los menores? ¿O por el contrario son escuelas del crimen donde aquel menor que entró quizás por una infracción menor, por un delito menor, termina con una graduación en crimen? Mira, Jefferson, yo creo que esencialmente el problema acá es el proceso pedagógico que se está dando. Es un proceso que hoy en día yo considero está obsoleto. Ya no funciona de la manera adecuada, se debe replantear este proceso. Los lineamientos del ICF deben ser más actualizados, más acordes a un emprendimiento educativo, un emprendimiento personal al interior de la institución, porque si bien vemos en los videos programas como panadería, hoy en día se dicta hotelería y turismo, vemos barbería, porque se ha implementado el mismo estudio de mercados para ver qué los jóvenes necesitan, con la finalidad de que esto no se nos vuelva a unos centros de formación penitenciaria, que de aquí a mañana vemos que la justicia y los mismos lineamientos del ICF dicen, no, pues es que vamos a enviarlos a una cárcel de mayores, y el ideal no es ese. Para mí el ideal, Jefferson, debe ser que se siga construyendo este tipo de procesos, que se trabaje sobre esto, que así como venía trabajándolo desde la administración de Cristina Plaza, se retome esto, se envíe otra vez el proyecto de pulso al Senado, el que se hizo para hacer el proyecto Sueños, algo directamente responsabilidad del gobierno, para que los jóvenes dentro del sistema tengan esa capacitación educativa y además vincular el sector externo, porque es que esto es responsabilidad de todos. Pero, como Alejandro, sociedad. En su caso sí dio resultado. Podría decir que sí, pero no es un caso que sea aislado de todos. Hay muchos casos como el mío y eso es lo que yo promuevo, a integrar unas mesas de trabajo con la directora nacional para que podamos ver qué otros proyectos podemos sacar adelante, proyectos que ya venimos implementando, proyectos que ya se vienen haciendo, para que este entorno y este contexto que vemos que está obviamente pasando sea cambiado, sea en su caso, diferente. por ejemplo,
¿Entró un Alejandro a estos centros de atención especializada y salió uno completamente distinto? Claro, porque es que... ¿Qué mira, sucedió en su vida, Alejandro? Yo entré y recibí, digamos, ese apoyo también del equipo psicosocial, que hoy en día, hay que decirlo, es totalmente inferior al número de estudiantes o de internos que tienen. O sea, hay que también reforzar ese sistema pedagógico, esos grupos de atención especializada. Cuando yo recibí ese grupo de atención especializada, pues me enfoqué en algo muy diferente, porque realmente dicen cómo generar el cambio en un joven del sistema. Cuando usted entra allá, usted entra sin sueños, sin esperanzas, sin ilusiones, porque es la primera visión que usted tiene. Usted cae en la comisión de un delito y usted no tiene otra visualización de un más allá. Se quedó ahí, pero es deber de la institución y sus formadores darle a ese chico herramientas para que no empiece a pensar en qué voy a hacer yo acá este tiempo improductivo, sino que salga adelante, y más cuando es un reincidente del sistema. Pero Alejandro, los jóvenes que ingresan a estos centros realmente llegan con esa ilusión de aprender un oficio, de cambiar sus vidas, o por el contrario, la mayoría de ellos sencillamente cayeron en manos de las autoridades, pero la mentalidad de continuar en el delito y de quizás graduarse como mejores delincuentes, como muchos lo aseguran en la cárcel, es lo que los motiva todos los días cuando están en estos centros. Hay que ver que el contexto sociocultural que ellos tienen y el socioeconómico siempre ha sido el sustento criminal. Siempre ha venido del término, bueno, si yo estoy aquí en este país como Colombia y las oportunidades no se me generaron en un barrio marginal tal vez de la ciudad, y empiezo a pensar, bueno, ¿cómo sustento yo mi hogar si en muchos hogares disfuncionales esto, pues la ausencia parental es importante, porque el joven con 14, 15 años se ve obligado a optar por la delincuencia para poder sostener su hogar? Y entrar a un centro de formación de esos, tristemente tengo que decirte, Jefferson, muchas veces es hasta por comida. Hasta por recibir las comidas del día, los jóvenes están allá. ¿Es el tal el grado de pobreza? Es el tal el grado de pobreza, y esta es la ausencia del gobierno para ese tipo de comunidades. Y entrar y decir es que el joven netamente es un criminal, eso es una carencia de argumentos, porque es que hay que comprender todo el contexto que viene atrás del joven para llevar a este momento. Y justo en este momento es cuando el joven adentro se le ofrece capacitación para estudiar y muchas otras formaciones para que salga adelante. El optar por esto depende del método pedagógico con que se implemente. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Los estamos invitando a que participen a través de nuestras cuentas de Twitter con la siguiente pregunta. ¿Cree usted que los centros de atención especializada cumplen o no con su misión de resocializar a los menores infractores? Esta es la pregunta que nos responden televidentes como Jesús Tejada, quien a esta hora dice lo siguiente: ni estos ni las cárceles resocializan. Son escuelas del crimen, muchos compran horas de trabajo y estudio para lograr rebajas de su condena. Pocos son los que cumplen este instrumento de redención de pena. Comiencen por aquí. Le damos uno más, este es de Fernanda de la Vega, dice lo siguiente: con lo que se está viendo no cumple, se nota la ausencia de derechos humanos y los órganos nacionales e internacionales deben velar por los menores infractores. Uno más, este es de Clarinés Vargas, dice: eso no justifica en ningún caso la paliza que les dio. En el programa La Noche y en Noticias RCN de Colombia logramos hablar con algunas madres de los menores que aparecen siendo maltratados por policías en El Redentor. Ellas denunciaron que no es la primera vez que los agreden física y verbalmente. Expresaron su preocupación por la integridad de sus familiares. Yo me puse a llorar porque, o sea, no es mi hijo, pero es mi sobrino, y a pesar de lo que él haga, o sea, no quiero que lo traten así. En la entrada del centro de menores espera la señora Luz, la tía de uno de los jóvenes que aparece en el video de la golpiza que se registró el pasado 28 de septiembre. ¡Boca abajo! ¡No sale boca abajo! ¿No sabe qué es boca abajo? ¿Qué? ¡Boca abajo! El cacique. A todos nos dio muy duro verlo a él quejándose, pidiendo que no le pegaran más. Reconoció que su sobrino se ha fugado varias veces del centro de resocialización y denunció que no es la primera vez que se registra este tipo de maltratos. Yo pensé que eran mentiras de él. Yo decía, pero ¿cómo les van a...? Sí, tía, nos pegan.
Pero otra madre de un menor también denuncia los malos tratos a los que ha sido sometido su hijo. Pues que se había perdido un huevo y pues le dijeron que era mi hijo y pues él dijo que no era llenadora de taller. Pues a él me le pegaron, me le dañaron una silla en el cuerpo, apunté silla y me le dejaron una manada de chichones en la cabeza. Las familias piden frenar e investigar este tipo de prácticas agresivas en el Redentor. Continuamos con Alejandro Rodríguez, exinfractor... No, 3, 2, 1, qué pena. Continuamos con Alejandro Rodríguez, exinfractor del Código de Infancia y Adolescencia. Alejandro, ya en la parte final veíamos esta nota donde hablaban las mamás. Uno se da cuenta que en la mayoría de los casos, estos jóvenes que están en estos centros de atención, donde buscan ser resocializados, vienen de hogares muy disfuncionales. Uno de ellos, por ejemplo, el que le decían marrano, coloquialmente al interior del Redentor, su madre está en la cárcel. Sus hermanos también están en unos centros de resocialización. Y su padre prácticamente lo tiene abandonado. En lo que tiene que ver con las familias, ¿sí hay acompañamiento en estos procesos? Pues el Instituto de Bienestar Familiar y lo mismo los operadores del sistema han buscado el acercamiento, si no es posible, de los papás, de la persona más cercana que se vea involucrada en el proceso, pero de manera productiva. Hay que ver que, digamos, en ese tipo de casos como el que tú mencionas, el proceso se ha llevado en una etapa en la que el joven solo conoce criminalidad dentro de su hogar, solo conoce ese tipo de acciones para poder salir adelante, para poder llevar sus cosas. Entonces, ¿cómo generar el cambio y por qué esto que pasa con los papás es importante para él? Porque es que de alguna u otra manera, si él no opta por cambiar dentro de este sistema y el sistema y los operadores no son lo suficientemente buenos para realizar ese cambio, probablemente él va a estar en las cárceles de mayores en unos pocos años dando ese tipo de comportamientos. Pero hay que ver que de todas maneras la agresión que fomenta en este momento la policía, que se ha generado desde la captura y si el joven es reincidente, mucho tiempo atrás en su contexto se ha venido presentando. Esto fomenta esa herida dentro del joven, donde el joven ya se torna agresivo y ya no quiere cambiar porque considera que las personas que le comunican el cambio y estas mismas ausencia de la policía, que en la final la policía se convierte en un enemigo y no en un amigo, para fomentar este cambio, pues resulta siendo el promotor de muchas veces de que este joven se sienta resentido socialmente con todos. Pues Alejandro Rodríguez, es un gusto haberlo tenido acá en el programa La Noche. Lo he repetido varias veces, la importancia de este análisis que usted nos ha entregado es porque usted vivió al interior de estos centros especializados, también ha analizado este fenómeno y desde su perspectiva también es importante conocer cómo pueden generarse soluciones para que esta situación cambie. Para finalizar, Alejandro, ¿usted cree que luego de este video va a cambiar algo? Luego de la publicación en redes sociales, ¿esto va a generar un precedente para que las cosas cambien o es muy difícil que este proceso se dé? Yo digo que es posible siempre y cuando la administración actual se fije en que hay que tener una trazabilidad con las anteriores, en que los programas formativos son la solución de... ¿Para usted esa es la solución? Para mí es la solución porque es que hay que darle a ese interior de sus planteles, a esos muchachos algo formativo, algo productivo para que ellos cambien este contexto que han venido en el transcurso de su vida para que encuentren esa solución. Y hay que ver también que de fondo hay que adaptar los lineamientos para poder hacer que esto sea viable. Además, hay un tema fundamental y muy importante que son los operadores. Los operadores hoy en día no hay gran demanda, es una demanda insuficiente y se ha visto que no son realmente los más aptos para llevar ese tipo de población. Y esa poca demanda es porque el reto es demasiado amplio, demasiado mayúsculo y por esa razón cualquiera no se le mide a eso. Considero que sí, es realmente complejo el reto, pero esencialmente porque carecen de la experiencia. Carecen de la experiencia de haber manejado algún tipo de eventualidades con jóvenes del sistema o con algún tipo de proyecto similar, y creo que esto es lo que generalmente genera ese tipo de fallas en tipo de administrativo, en tipo de programas psicosociales que ayuden al joven, porque no conocen esto los operadores, no tienen ese argumento para decir es que esto me funciona.
Alejandro Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado y ojalá usted continúe aportando para que otros jóvenes también sigan su camino. Jóvenes que estuvieron en estos centros de atención especializada y dentro de estos lugares lograron mejorar ese futuro y hoy tienen una mejor calidad de vida gracias a muchos aprendizajes como los que obtuvo Alejandro Rodríguez a lo largo de los últimos años. Muchas gracias. Gracias. Hemos llegado a la parte final. A todos nuestros televidentes los invitamos a que continúen opinando a través de www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @NTN24, @Segurizati NTN24, @Jefferson NTN24, @La Noche NTN24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.